A continuación, Alegría de Vivir. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Alegría de Vivir, un espacio para reflexionar sobre temas educativos, familiares y de estilo de vida, convirtiendo nuestra existencia en una grata experiencia de vida, con la conducción de Alegría Crespo. Alegría de Vivir. Hola queridos amigos, soy Alegría Crespo. Este es un programa más de Alegría de Vivir. En este programa en especial estaré yo conversando con ustedes y pues tengo mucho que decirles. Primero agradecerles por su sintonía, agradecerles por estar. Me encanta contar con su audiencia y me encanta saber que pues mi voz es escuchada. Les cuento un poco más de mí. Soy educadora, soy PhD en Ciencias de la Educación, soy comunicadora, soy madre, tengo 3 hijos. Me llamo Alegría, me encanta mi nombre, pero también es un legado de mucha trascendencia e importancia en mi vida. Tanto así que no me gustaba llamarme Alegría de niña porque sentía que no podía tener rabietas en paz porque mis papás me decían que haga legado y que haga honor a mi nombre. En fin, ahora estoy aquí compartiendo con ustedes esta filosofía de vida, ¿no? Que es lo que nos marca, lo que nos hace ser quienes somos. Soy súper curiosa, no dejo de estudiar, no dejo de leer. Mi mamá me dice, ya para algún ratito, para de tanta actividad, pero creo que la vida hay que sacarle el jugo y pues me encanta hacerlo a través del estudio, del deporte, de las actividades diarias y dejando una huella positiva. Así que bueno, también soy deportista, hago deporte, corro, soy corredora y eso me ayuda a canalizar mis energías. Así que les recomiendo, intenten hacer deporte porque definitivamente nos va mejor. Siguiendo pues mi línea de educadora y tomando en cuenta como que ustedes son mis estudiantes, vamos a hablar sobre cómo ha evolucionado la educación, si ha tenido real evolución o no. Si uno se pone a ver un teléfono, ¿no es cierto?, hace 100 años y lo compara con un teléfono en la actualidad, el teléfono hace 100 años era gigantesco, ¿no? O era sumamente, digamos, tenía sus partes separadas para poder comunicarse. En la actualidad tenemos un dispositivo pequeñito que además de ser teléfono es una cámara, es una videograbadora, guarda notas de voz, tiene programas para poder tipear y guardar nuestros documentos, tanto así que ha reemplazado incluso nuestra memoria. A ese punto ha evolucionado la tecnología. Nos ponemos a ver un automóvil hace un siglo, 1900, ¿cómo eran los automóviles? Pues absolutamente distintos a cómo son el día de hoy. ¿Cómo ha evolucionado este siglo de evolución? Pues ha tenido cambios radicales y muy, muy sustanciosos en grandes aspectos de la humanidad, de la vida, ¿no es cierto? Los grandes creadores de tecnología, Steve Jobs, Bill Gates, han puesto su toque gigantesco en que muchas veces la tecnología vaya más rápido de lo que vamos nosotros, porque finalmente las necesidades del ser humano siguen siendo las mismas. Hay algo que no ha evolucionado como debería, y a eso va mi programa el día de hoy, y es la educación. La educación sigue estancada de alguna manera en mentes rígidas. Recordemos que cómo nace la educación, cómo surge la educación. La escuela más que nada, porque la educación ha existido desde que existe el ser humano, ¿no? De padres a hijos, en comunidades, culturalmente, pero ¿cómo nace la escuela? La escuela nace a partir de la escuela prusiana, para crear mentes estandarizadas en aproximadamente 1890, frente a la revolución industrial en esa época. Pues el Estado se da cuenta que tenía que estandarizar el pensamiento humano y procurar que no haya demasiado pensamiento crítico, digámoslo así. ¿Por qué? ¿Por qué el Estado quiere estandarizar el pensamiento humano? Pónganse a pensar.
Y lo quiere hacer porque definitivamente es más fácil gobernar a personas domesticadas, entre comillas, o entrenadas. ¿Cuáles son las características de la escuela prusiana? Un profesor dando una clase magistral, ¿no es cierto? Niños sentados uno detrás del otro, muy rígidos, muy quietos, todo con base al castigo o al premio, muy conductista, ¿no es cierto? Esas son las bases muy significativas, pues, de la escuela prusiana. Y frente a eso les voy a compartir un artículo que escribí hace unos años con base al epigrama de Adolphe Ferrier, un gran educador de la nueva escuela que les recomiendo investigar más, porque de la nueva escuela salen grandes pensadores, Montessori, Pestalozzi, Freinet, en Estados Unidos pues John Dewey, y son justamente ellos quienes rompen e irrumpen un poco este esquema tan rígido de la escuela prusiana. Dentro de este grupo de pedagogos, de pensadores, está Adolphe Ferrier, quien en un epigrama en 1921 escribe lo siguiente. Miren, el epigrama se llama "Y siguiendo las indicaciones del diablo, se creó la escuela", ¿no? Es muy decidor, es fuerte el título y van a ver por qué. El niño ama la naturaleza. Se lo hacinó en aulas cerradas. El niño ama ver que su actividad sirviera para algo. Se logró que no tuviera ningún objetivo. Le encanta moverse. Se le obligó a permanecer inmóvil. Es feliz manipulando objetos. Se lo puso en contacto con las ideas. Ama usar sus manos. Se le pidió que solo usara el cerebro. Es feliz, es feliz hablando. Se le obligó a mantener silencio. Querría razonar. Se le hizo memorizar. Querría investigar la ciencia, se le sirvió todo hecho. Querría entusiasmarse, se inventaron las sanciones. Y entonces nos ponemos a pensar, esto fue escrito en 1921, fíjense ustedes. Un siglo ha pasado, y si lo aplicamos a la actualidad, pues nos resulta bastante familiar, ¿o no? Seguro que sí. ¿Por qué? Porque todavía hay sanciones, todavía se obliga al niño a mantener silencio. Habrá ciertos casos fabulosos de escuelas disruptivas, de escuelas innovadoras, pero que requieren además mucho presupuesto, ¿no? Y posiblemente son privadas. Pero si nos ponemos a ver los grandes sistemas públicos de educación, se basan en estas mismas características y elementos, que es el silencio, materias reinas que son las matemáticas y la literatura, siguen siendo, y el lenguaje con todos sus elementos, ¿no es cierto? Cuánto peso se le da a la preescritura, a la escritura, cuán traumático puede ser para un niño que no está listo para aprender a escribir, que se le obligue a todo este proceso que hoy en día como adultos para nosotros es muy familiar, pero de niño son jeroglíficos, es muy complicado aprender a escribir. No cuando el niño ya está maduro para hacerlo, que es aproximadamente a los 7 años, sino cuando el niño no está maduro, que será tipo 4 años, que muchas veces los padres de familia insisten a los profesores y el sistema también de alguna manera obliga a las escuelas a que el niño comience a escribir o a hacer trazos. Entonces no respetamos el proceso natural. Dice el epigrama, querría ponerse en contacto permanentemente con la tierra, ¿no? Con el juego. Y muchas veces tenemos a un niño sentado 6 horas al día. ¿Qué cerebro que no está estimulado puede aprender? ¿Qué cerebro que no está motivado puede aprender? Y más aún con miedo. Me preocupa mucho esto porque debe haber realmente, yo creo que el Ministerio de Educación hace su mayor esfuerzo, no es fácil, pero debemos llegar a la concienciación real y profunda de decir hasta aquí, ya no más. ¿Y quiénes son los entes protagonistas de un cambio educativo? Pues para mí siguen siendo los docentes. Tengo 20 años de experiencia en el ámbito educativo, formo a profesores permanentemente,
también capacito pues y doy talleres a padres de familia y me baso en el bienestar humano general. Definitivamente el maestro, el profesor, sigue siendo aquel que es el actor, el motivador, la fuente de enseñanza, y de él viene este efecto cascada sobre sus alumnos. Si no tenemos profesores disruptivos, profesores críticos, profesores que quieran realmente dejar una huella y trascender en sus estudiantes, pues ¿qué podemos esperar? Ahora bien, si nos ponemos a analizar el sistema educativo, lo que pretende es que los profesores sigan lineamientos establecidos donde deben llenar primero muchísimos formatos, ¿no? Deben seguir una planificación y un currículo establecido en el cual hay poco espacio para la creatividad, para actividades lúdicas, para espacios libres, ¿no? Entonces, el profesor tampoco tiene esta apertura y esta libertad para poder dejar su toque y realizar un cambio real de acuerdo al grupo que le toque, de acuerdo al niño al que esté educando o al adolescente que está atravesando este año escolar. ¿Por qué Finlandia se caracteriza por ser un sistema educativo realmente un referente en el mundo? Porque Finlandia ha tomado, 30 años, 3 décadas de transformación en la cual, en primer lugar, se ha puesto a los docentes. La formación docente. Los docentes más preparados, aquellos que son doctores en pedagogía, en educación, ¿saben a qué nivel enseñan? Pues ellos enseñan en la primera infancia. Los más preparados. Eso por un lado. Por otro lado, se necesita una certificación para ser docente. Y esta certificación o permiso, digámoslo así, verifica que este docente, uno, tenga la preparación académica, la formación, y también contempla que tenga los requisitos emocionales y psicológicos, puesto que puede haber una persona que académicamente y formativamente en educación formal tenga una gran hoja de vida, pero que emocionalmente tenga un desbalance o tenga algún tipo de inestabilidad. Y eso repercute enseguida sobre sus estudiantes. Entonces, ¿de qué nos sirve que sea un máster en educación si tiene una depresión severa o si tiene un trastorno de ira? Son ideas que hay que ponerlas ya en práctica en el Ecuador. Hemos visto casos dolorosísimos de abuso sexual infantil, pero además hemos visto solamente la punta del iceberg, porque solamente el 15% de los casos en total han sido denunciados. Entonces, imagínense lo que queda, ese 85% que no ha sido denunciado, todo lo que tiene adentro. Y generalmente son personas muy allegadas al niño. Entonces nos damos cuenta que al tener este acceso al niño, debemos ser estables psicológicamente, tratarlos como personas íntegras y sagradas, y que estamos moldeando su vida a futuro. Entonces, definitivamente, lo más importante dentro de la educación es tener personas estables. Por otro lado, hay 2 carreras y 2 profesiones, pues, que son muy importantes para el desarrollo del ser humano, y son medicina y educación. Tienen una premisa básica y la premisa es no hacer daño. El momento en que uno no hace daño, pues puede garantizar que de alguna manera no está afectando la psiquis del niño, del adolescente, incluso del adulto, porque fíjense aquellos universitarios que tienen un buen docente, cómo pueden despuntar para ser grandes profesionales, al contrario de aquellos universitarios que tienen un docente que no cree profundamente en ellos o que le hace quedar mal frente al resto de compañeros, está marcando definitivamente ya un deterioro de su potencial como profesional. Entonces, volviendo al epigrama de Ferrier, del cual les hablé al inicio, el diablo sigue creando las escuelas. ¿Y por qué se dice el diablo? Así suene duro. Porque todavía hay mucha deformación en la escuela. ¿Por qué? Porque seguimos bajo el paradigma de la escuela prusiana. El momento en que rompamos eso y demos mayor importancia a la parte lúdica, a la parte creativa, a la parte crítica, a la parte humana,
del ser humano, pues estaremos del otro lado. Más aún tomando en cuenta que estamos frente y de cara a la cuarta revolución industrial, ¿no es cierto? Deben saber eso, queridos televidentes. Cuando yo doy clases o doy mis charlas, todavía queda un vacío en qué es la cuarta revolución industrial. Y se refiere a un movimiento en el cual ya estamos inmersos definitivamente como sociedad, y es en el cual prima la tecnología, y prima la automatización, y prima todo lo que es mecánico, ¿no? Justamente, por ejemplo, las fábricas ya prescinden o están prescindiendo de personal porque todo está automatizado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer que nuestro trabajo valga la pena? ¿Cómo lo podemos hacer? Nos ponemos a pensar, lo podemos hacer destacándonos por las habilidades blandas que nos caracterizan. ¿Qué son las habilidades blandas? Son aquellas características de la personalidad que hacen que seamos seres humanos y que nos distingamos de las máquinas por todos los conceptos habidos y por haber. Entonces, por ejemplo, comunicación, ¿no es cierto? Buenas estrategias de comunicación. Liderazgo. ¿Cuál es el liderazgo que necesitamos hoy en día? Hoy en día el autoritarismo ha pasado a segundo plano. Necesitamos líderes que realmente motiven, que sean emocionales, que logren, digamos, conocer a cada miembro de su equipo, que haya buena escucha activa. La gente hoy en día no sabe escuchar porque siempre está con el inmediatismo del móvil, del celular a la mano. Entonces necesitamos buena escucha, buen léxico, buena oratoria, buena comunicación, mirar a los ojos, hablar como se debe hablar. La comunicación es importantísima y es una habilidad blanda muy requerida hoy en día. Por otro lado, bueno, liderazgo, comunicación, empatía, buena escucha, ¿no es cierto? Trabajo en equipo. Si alguien no sabe trabajar en equipo, realmente ¿cuánto está aportando a la producción? Frente a esto y tomando en cuenta la cuarta revolución industrial y las habilidades blandas de las cuales les estoy hablando, pues se necesita formar ciudadanos prestos para estos requerimientos y para estas necesidades. Y la escuela es un ente y es un órgano regulador básico y trascendental. Por eso es un llamado urgente al Estado, pues, y a los organismos reguladores, el Ministerio de Educación, que sé que hace su mayor esfuerzo, sin embargo, no hay continuidad muchas veces. Y sin continuidad no se puede modificar, cambiar a largo plazo, porque la educación es un tema de términos muy largos, a un sistema que está caduco, ¿no? Tomando en cuenta nuevamente el epigrama de Ferrier, donde vemos que el niño está hacinado en aulas cerradas, sin oxigenación, muchas veces sin ventilación, me refiero, sin iluminación. Les invito a que lean un poco de neuroeducación. Al leer y al empaparnos del tema de neuroeducación nos damos cuenta de los componentes elementales del funcionamiento neurológico. Y el cerebro es nuestro principal órgano. Si no hemos dormido bien, ¿cómo vamos a aprender? Si tenemos miedo, ¿cómo vamos a aprender? Si tenemos hambre, ¿no es cierto? Hay niños que posiblemente no desayunan antes de ir a la escuela. Entonces, tenemos que estar cubiertas las necesidades básicas, que en neuroeducación habla de neuroretenedores. Entonces son buena nutrición, por supuesto, un estado anímico que permita que podamos aprender. Una mente intranquila no aprende. Una mente, si nos ponemos a ver como adultos, una mente con deudas, ¿cómo va a producir? ¿Cómo va a crear? ¿Cómo va a emprender? Es lo mismo con un niño. Un niño que siente que tiene deudas con su maestra porque no cumplió el deber, pues estará asustado, estará cohibido, estará con miedo, y eso limitará su capacidad de aprender. Entonces, vamos viendo neuroretenedores, sueño, alimentación, emociones, ¿no es cierto? Básico. Un niño que tiene un buen grupo, por eso es tan importante la parte social en la escuela. Y eso es un elemento que se lo debe contemplar en el currículo, que haya mayores espacios de socialización. Por otro lado, también es importante todo el tema del movimiento, las pausas activas, que hoy en día ya se las ha incorporado incluso a nivel empresarial, ¿no? Al estrato empresarial, pero que definitivamente se debe más que nunca implantar en el sistema educativo, porque los niños necesitan moverse. ¿O no les pasa a ustedes que están 2 horas en una clase, conferencia, charla, y necesitan tomarse un café o salir a darse una vuelta? ¿Por qué? Porque necesitamos oxigenación.
Eso es también súper importante. Hay un factor que al cerebro le encanta y es la sorpresa, ¿no? Que no todo sea tan predecible, que de alguna manera haya por ahí un imprevisto, que el profesor ponga a prueba su capacidad de sentido del humor, que cambie las dinámicas lúdicas para lograr en sus estudiantes otro tipo de reacciones, ¿no es cierto? Entonces, tomando en cuenta todo esto, pues yo sí animo a nuestros compañeros pedagogos, educadores y a los padres de familia que son realmente protagonistas en la educación de sus hijos, a motivar la parte lúdica, a pensar que el aburrimiento también es bueno y sano, que el niño actual está acostumbrado al inmediatismo y a no estar aburrido. Y vamos a ser nosotros disruptivos entonces, vamos a ir en contra de toda esta corriente que lleva a todos los peces, pero también fíjense, hay una frase muy linda, me encanta, que es que la corriente, así como lleva peces vivos, también lleva y arrastra peces muertos, y no queremos eso, queremos que ser parte de la disrupción, del cambio, de la innovación, que no sea de boca para afuera, sino que lo hagamos a través de nuestro liderazgo, de nuestra paternidad, de nuestro rol como docente, de nuestro rol como jefe, de nuestro rol como empleado. Y yo sí, pues soy auspiciante y defensora número 1 de la educación. Debe partir de la educación inicial, que son las raíces, las bases, y donde el cerebro realmente está formándose. Y estamos haciendo estas conexiones sinápticas que duran para toda la vida. Por ahí hay gente que tiene fobia a las arañas y dicen, no sé cuándo la obtuve o cuándo la adquirí. Y seguramente fue incluso cuando era un bebé de meses. Entonces, todo lo bueno que nos pasa se plasma en la plasticidad neurológica. Y lo malo que nos pasa también nos marca. Es inevitable sufrir, es inevitable tener experiencias malas. Es inevitable actualmente que los chicos vivan en una burbuja porque además no les conviene. Necesitamos formar personas autónomas, independientes, libres, con capacidad de raciocinio y de discernimiento. No hay filtro en el internet que logre realmente pulir o sacar toda la maldad existente en el mundo. Cuando a mí me dicen, Alegría, ¿cómo enseño a mi hijo a usar bien el internet? Pues enseñándole, diciéndole las cosas malas que hay, controlando en cuanto a supervisión, y cualquier filtro que se ponga en casa puede ser de alguna manera, se puede de alguna manera irrumpir o dañar o romperlo, porque no son a prueba de todo, ¿no? Lo importante es un discernimiento. Entonces, vamos a ir concretando toda esta charla que les he dado hoy. Ha sido un gusto realmente poderme expresar en cuanto a la educación. 1, el docente sigue siendo el actor principal. 2, los padres de familia tienen que creer en la institución educativa donde están sus hijos y hacer un equipo. Motivar. No hay sobredosis de amor. Nunca va a haber sobredosis de amor. Decir a nuestros hijos cuánto nos encanta ser sus padres, y como docentes decirles lo orgullosos que estamos de sus méritos y sus logros, y desarrollar habilidades blandas. Les animo a leer los autores de la nueva escuela. A mí me cambiaron la percepción educativa y son un legado histórico que creo que más que nunca se deben poner en práctica. Y nada, querernos mucho, porque de nuestra seguridad como profesores depende la seguridad que transmitamos a nuestros estudiantes. Así que bueno, eso, queridos amigos, síganme en educarconalegría.com, Instagram y Facebook, Educar con Alegría, y Twitter, Alegría Crespo. Es un gusto contar con su presencia, su apoyo, su cariño, de verdad lo siento y me hace muchísimo bien. Y recuerden que la vida es un ratito y ese ratito hay que vivirlo bien. Cuídense. Chao. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Alegría de Vivir, un espacio para reflexionar sobre temas educativos, familiares y de estilo de vida, convirtiendo nuestra existencia en una grata experiencia de vida, con la conducción de Alegría Crespo. Alegría de Vivir.